Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este quinto video del manual de PHTLS o soporte vital en trauma prehospitalario. Con este video damos inicio al segundo capítulo del manual, que es Principios Dorados, Preferencias y Pensamiento Crítico. Si estás viendo este video y aún no te suscribes al canal, te invito a hacerlo y a darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video de este manual. Síguenos en todas nuestras redes sociales, los links están en la descripción del video. Como siempre, mi nombre es Miguel Ángel Robles y comenzamos. A lo largo de este capítulo vamos a abordar temas como principios y preferencias, pensamiento crítico, ética, la hora dorada o periodo dorado, por qué mueren los pacientes de trauma, los principios dorados de la atención prehospitalaria de trauma, por qué es importante investigar y, como siempre, el resumen del capítulo. A lo largo de este video vamos a ver específicamente principios y preferencias y dentro de esto, bueno, situación, condición del paciente, fondo de conocimientos del proveedor de atención prehospitalaria, protocolos locales y equipo disponible. Al terminar este video vamos a ser capaces de describir la diferencia entre principios y preferencias en relación con la toma de decisiones en el campo y terminando el capítulo vamos a poder discutir los principios de la atención para la situación específica, usar destrezas de pensamiento crítico al determinar el método preferido para lograr los principios de la atención de emergencia en trauma, relacionar los 4 principios de la toma de decisiones éticas para la atención prehospitalaria de trauma, discutir los conflictos éticos involucrados y cómo abordarlos, relacionar la importancia de la hora dorada o el periodo dorado, discutir los 14 principios dorados de la atención prehospitalaria de trauma e identificar los componentes y la importancia de la investigación y la literatura prehospitalaria. Usted y su compañero, un paramédico y un proveedor de atención prehospitalaria, llegan a la escena de la colisión lateral de dos vehículos. En ese momento son la única unidad disponible. En una camioneta pick-up hay un hombre joven, sin restricción, que huele fuertemente a alcohol y tiene una obvia deformación en el antebrazo. La camioneta golpeó la puerta frontal del lado del pasajero de un pequeño sedán, con significativa intrusión en el vehículo. En el asiento frontal del pasajero hay una mujer mayor que parece no respirar. El parabrisas está estrellado frente a ella. La mujer conductora del sedán también está lesionada, pero consciente y en extremo ansiosa. En los asientos traseros hay 2 niños restringidos en asientos infantiles. El niño del lado del pasajero parece tener alrededor de 3 años y está inconsciente y desplomado en su asiento. En el lado del conductor, un niño de 5 años restringido llora histéricamente en una silla para bebé y parece no estar lesionado. El conductor de la camioneta obviamente está lesionado con una fractura abierta en el brazo, pero está beligerante y verbalmente abusivo y rechaza el tratamiento. Mientras tanto, la conductora del sedán pregunta desesperadamente por sus hijos y su madre. ¿Cómo vamos a manejar este incidente de pacientes múltiples? ¿Cuál de estos pacientes es el de mayor prioridad? ¿Qué le vamos a decir a la madre de los 2 hijos acerca de la condición de estos? ¿Cómo vamos a lidiar con el conductor al parecer intoxicado del otro vehículo? ¿Vamos a permitir que el conductor aparentemente intoxicado rechace la atención prehospitalaria? Bueno, para tener una noción de cómo vamos a responder estas preguntas o cómo vamos a actuar ante esta situación, vamos a mencionar que la medicina ha cambiado mucho desde la pintura de Sir Luke Fields, donde nos muestra a un médico preocupado sentado al lado de la cama de un niño enfermo. El estado relativamente primitivo de la atención a la salud ofrecía muy pocas opciones de intervención más allá de la espera y la observación esperanzadas. Bueno, durante aquella época no había antibióticos, solo una pequeña comprensión superficial de la mayoría de las enfermedades, trastornos y cirugías rudimentarias. La medicación consistía básicamente en remedios herbales. Durante muchos años, la medicina no fue una ciencia exacta, sino más bien una forma de arte. Ahora se han logrado avances considerables en la comprensión de las enfermedades, el desarrollo de fármacos y la aplicación de tecnologías. La investigación nos ha permitido proporcionar mejor atención al paciente a través de la medicina basada en evidencias. Sin embargo, aun cuando la práctica de la medicina se ha vuelto más científica y menos una forma de arte, el arte continúa dentro de esta. No fue sino hasta la década de 1950 que se consideró la capacitación de los individuos que encuentran a los pacientes antes de llegar a la sala de emergencias. La capacitación de los proveedores de atención prehospitalaria ha avanzado de manera significativa a través de todos estos años. Junto con este crecimiento viene la responsabilidad de cada proveedor de permanecer actualizado con un desarrollo continuo de su conocimiento médico y su conjunto de destrezas. La pericia se mantiene mediante la lectura y la asistencia a clases de educación médica continua. Las destrezas mejoran con la experiencia y la crítica, como las de un cirujano o las de un piloto aviador.
Así como un piloto no vuela solo después de un vuelo, el proveedor de atención prehospitalaria no madura al usar sus destrezas una vez o solo durante un tipo de situación. Como vamos a poder ver a lo largo de todo este manual, la ciencia de la atención prehospitalaria involucra un conocimiento operativo de lo siguiente: anatomía, incluyendo órganos, huesos, músculos, arterias, nervios y venas del cuerpo humano; fisiología, incluidos cómo el cuerpo produce y mantiene calor; la ley Frank-Starling del corazón, que nos dice que el aumento en el volumen diastólico aumenta el volumen de contracción; y el principio de Fick, el cual nos describe la respuesta cardíaca y la entrega y extracción de oxígeno a los órganos. Farmacología y las acciones fisiológicas producidas por varios medicamentos y su interacción mutua dentro del cuerpo, y la relación entre estos componentes y cómo se afectan mutuamente. Al poder aplicar la comprensión personal de todos estos elementos, los proveedores pueden tomar decisiones basadas en evidencias cuando traten a sus pacientes. Las grandes mejoras en la ciencia de la medicina incluyen avances tecnológicos y la evolución de las herramientas de diagnóstico. La capacidad para valorar, diagnosticar y tratar a un paciente ha mejorado de manera notable con las técnicas de imagenología de tomografía axial computarizada o TAC, ultrasonidos y resonancias magnéticas nucleares. Los laboratorios médicos pueden medir casi cualquier electrolito, hormona o sustancia que se encuentre dentro del cuerpo humano. La industria farmacéutica ha desarrollado continuamente nuevos medicamentos. Los tratamientos se vuelven menos invasivos y menos mórbidos a través de las técnicas endovasculares y de intervención radiológica. Los sistemas de comunicaciones de los servicios de emergencias médicas han mejorado mucho, y los sistemas de posicionamiento global o GPS ayudan a encontrar pacientes incluso en áreas más remotas. La búsqueda rural y los tiempos de respuesta se han reducido considerablemente, y la atención global al paciente ha mejorado gracias a los avances en la ciencia de la medicina. Sin embargo, a pesar de todos los avances científicos en medicina, el primer respondedor de emergencias proporciona el arte de la medicina, al vincular la ciencia con el ofrecimiento de la mejor atención al paciente. Los proveedores de atención prehospitalaria también deben determinar cuáles pacientes están severamente lesionados y necesitan transporte rápido hacia qué nivel de atención. Deben ser capaces de equilibrar la cantidad de atención a brindar en la escena y la que proporcionen durante el transporte. Es crucial poder elegir los accesorios y técnicas a utilizar para lograr la meta final, que es la perfusión de los órganos diana. Todas estas funciones son ejemplos del arte de la medicina. La medicina, como todas las demás empresas artísticas, tiene principios guía. Este capítulo concluye con una exploración de los principios dorados de la atención de trauma. El cimiento del PHTLS es precisamente que la atención de los pacientes debe estar impulsada por el juicio y no por el protocolo. De ahí los principios dorados que pueden auxiliar a los proveedores de atención prehospitalaria a mejorar los pronósticos del paciente, al hacer valoraciones rápidas, aplicar intervenciones de campo clave y transportar rápidamente a los pacientes traumatizados hacia las instalaciones adecuadas más. La ciencia de la medicina nos proporciona los principios de la atención médica. Dicho de manera más simple, los principios definen las tareas requeridas del proveedor de atención prehospitalaria para optimizar la sobrevivencia y el pronóstico de cada paciente. Cómo implementa el proveedor individual estos principios para manejar más eficientemente al paciente depende de las preferencias, las cuales describen cómo un sistema y sus proveedores individuales eligen aplicar los principios científicos a la atención de los pacientes. Así es como la ciencia y el arte de la medicina se conjuntan para el bienestar de nuestros pacientes. Para esto vamos a usar como ejemplo el manejo de la vía aérea. Esta puede ilustrar la diferencia entre principio y preferencia. El principio es que el aire que contiene oxígeno debe moverse a través de una vía aérea abierta hacia los alvéolos de los pulmones para facilitar el intercambio de oxígeno-dióxido de carbono con los eritrocitos, de modo que puedan entregar oxígeno a otros tejidos. Este principio es verdadero para todos los pacientes. La preferencia es cómo se realiza el manejo de la vía aérea de un paciente en particular. En algunos casos los pacientes van a poder manejar su propia vía aérea. En otros, el proveedor de atención prehospitalaria va a tener que decidir cuál accesorio es mejor para facilitar el manejo de la vía aérea. En otras palabras, el proveedor va a determinar cuál es el mejor método para garantizar que los pasajes de aire estén despejados para llevar oxígeno a los pulmones y, de manera secundaria, extraer el dióxido de carbono. El arte o preferencia es cómo el proveedor toma esta determinación y la realiza para lograr el principio. Gran parte de este arte se basa en la experiencia y la anécdota. Aunque existen estándares de atención que todos debemos de seguir para aplicar principios científicos a la atención de pacientes individuales. Para comprender mejor cuál es la diferencia entre principios y preferencias, basta con saber que el principio
es un precepto científico o basado en evidencia fundamental para el mejoramiento o la supervivencia del paciente, y la preferencia es cómo el proveedor de atención prehospitalaria logra este principio. La preferencia usada para lograr el principio depende de diferentes factores: situación existente, condición del paciente, fondo de conocimientos, destrezas o experiencia del proveedor de atención prehospitalaria, protocolos locales y equipo disponible. Uno de los fundamentos del PHTLS es precisamente enseñar al proveedor de atención prehospitalaria a tomar decisiones adecuadas para la atención de nuestros pacientes, con base en el conocimiento y no en los protocolos. La meta de la atención del paciente es lograr el principio, es la preferencia basada en la situación, la condición del paciente, el fondo de conocimientos y destrezas, los protocolos locales y el equipo disponible en el momento. Vaya, los diversos componentes destacados en principios contra preferencias. La filosofía del PHTLS nos enseña precisamente que cada situación y paciente son diferentes. El PHTLS nos enseña la importancia de tener una fuerte comprensión de la materia y las destrezas necesarias para lograr las intervenciones necesarias. Los juicios y decisiones tomados en la escena deben ser individualizados a las necesidades de cada paciente específico para manejar en ese momento específico y en esa situación en particular. Los protocolos son útiles para una guía y una dirección, pero deben ser flexibles cuando hay una variabilidad en cualquier evento. Pueden tomarse decisiones adecuadas al comprender los principios involucrados y usando destrezas de pensamiento crítico para lograr la meta final. Dado que la preferencia es la forma en la que un proveedor de atención prehospitalaria logra la meta final, el principio no se va a lograr de la misma forma en cada momento. No todos los proveedores dominamos todas las técnicas, el equipo necesario para realizar dichas técnicas no siempre va a estar disponible en cada una de las emergencias, y solo porque un instructor, conferencista o director médico prefiera una técnica u otra, no significa que ésta sea la mejor técnica para cada uno de nosotros en dicha situación. El punto importante aquí es lograr el principio. Cómo se logra esto y cómo se proporciona atención al paciente depende de los factores ya antes mencionados en principios contra preferencias. Estos factores se describen con más a detalle en las siguientes secciones y durante el resto del capítulo, pero podemos volver a mencionar que principio es el precepto científico o basado en evidencia fundamental para el mejoramiento o la supervivencia del paciente, mientras que preferencia es cómo el proveedor de atención prehospitalaria logra el principio. La preferencia usada para lograr el principio depende de varios factores: situación existente, condición del paciente, fondo de conocimientos, destrezas y experiencia del proveedor de atención prehospitalaria, protocolos locales y equipo disponible. La situación involucra todos los factores en una escena que pueden afectar qué atención se proporciona a cada paciente. Estos factores incluyen, mas no están limitados a los siguientes: riesgos en la escena, número de pacientes involucrados, ubicación del paciente, posición del vehículo, preocupación por contaminación o por materiales peligrosos, incendio o potencial de incendio, clima, control y seguridad de la escena por parte de las fuerzas del orden, tiempo o distancia a la atención médica, incluidas las capacidades del hospital más cercano contra el centro para traumatizados más cercano, además de número de proveedores de atención prehospitalaria y otros posibles ayudantes en la escena, espectadores, transporte disponible en la escena, otros transportes disponibles a cierta distancia como helicópteros, ambulancias adicionales, etc. Y todas estas condiciones y circunstancias, así como muchas otras, pueden cambiar constantemente y van a afectar la forma en que un proveedor de atención prehospitalaria puede responder a las necesidades de cada uno de los pacientes. Vamos a considerar la siguiente situación como un ejemplo. Un solo vehículo choca contra un árbol en un camino rural en un área boscosa. El clima es claro y oscuro, son las 2 de la mañana. El tiempo de transporte por tierra hacia el centro para traumatizados es de 35 minutos. Con la aprobación del control médico, los proveedores de atención prehospitalaria en la escena pueden solicitar un helicóptero médico. El tiempo de arranque del helicóptero es de 5 minutos y el tiempo de recorrido es de 15 minutos. Un centro hospitalario para no traumatizados está a 15 minutos de distancia y tiene helipuerto. Usted transporta por tierra y se detiene en el helipuerto o permanece en la escena y espera al helicóptero. Los siguientes van a ser solo algunos ejemplos de cómo la situación afecta un procedimiento como la inmovilización espinal. En nuestro primer ejemplo vamos a ver el choque de un automóvil, fractura de diana del parabrisas, un día soleado y cálido y sin tráfico en el camino. El manejo que podríamos darle sería: paciente examinado en el automóvil, se observan dolor significativo en la espalda y debilidad de las extremidades inferiores, colocación de un collarín cervical, paciente asegurado a la tabla corta, rotado sobre la tabla larga,
removido del automóvil, colocado sobre la camilla, valoración física completa y paciente transportado al hospital. En nuestra segunda situación vamos a ver, al igual que en la situación 1, excepto que está goteando gasolina del tanque de combustible y hay preocupación por incendio. Nuestro manejo podría ser utilización de técnicas de extracción rápidas, paciente movido a una distancia significativa del vehículo, paciente examinado y requiere la implementación de restricción de movimiento espinal, valoración física completa y paciente transportado hacia el hospital. Otra situación podría ser una casa completamente en llamas y un paciente incapaz de moverse. ¿Cómo podríamos manejar esto? Bueno, sin valoración, paciente arrastrado del fuego, colocado sobre la tabla, movido rápidamente hacia una distancia segura lejos del fuego, valoración del paciente completa y paciente transportado rápidamente hacia el hospital dependiendo de la condición del paciente. O en este cuarto ejemplo podemos ver una situación de combate con perpetrador o combatientes enemigos cercanos que disparan activamente, un oficial o un soldado con heridas de bala en la rodilla y sangrado significativo. ¿Cuál podría ser nuestro manejo? Bueno, valoración a distancia, ya sea con binoculares, presencia de otras heridas, paciente todavía capaz de disparar su arma, se le indica al paciente aplicar torniquete en la parte superior de la pierna, se le indica al paciente arrastrarse hacia una posición segura y el rescate del paciente cuando las condiciones nos lo permitan. La condición del paciente es el siguiente componente del proceso en la toma de decisiones y tiene mucho que ver con la condición médica de cada uno de los pacientes. La principal pregunta que puede afectar la toma de decisiones es ¿qué tan enfermo está nuestro paciente? Cierta información puntual que va a facilitar esta determinación incluye la edad del paciente, factores fisiológicos que afectan la perfusión del órgano diana, es decir, presión arterial, pulso, tasa ventilatoria, temperatura de la piel, etc., la causa del trauma, la condición médica del paciente antes del evento, medicación que pueda estar utilizando el paciente, uso de drogas ilegales o alcohol. Estos factores y más pueden requerir pensamiento crítico para determinar qué debe hacerse antes y durante el transporte y además qué método de transporte puede emplearse. Vamos a regresar por un momento al escenario del choque de un solo vehículo contra el árbol. El paciente está respirando con dificultad a un ritmo de 30 respiraciones por minuto, su frecuencia cardíaca es de 110 latidos por minuto y su presión arterial es de 90 milímetros de mercurio por palpitación. Además, su calificación en la escala de coma de Glasgow es de 11. Tiene una edad aproximada de 25 años, no estaba usando el cinturón de seguridad y su posición está contra el tablero, lejos de la bolsa de aire del lado del conductor. Tiene la pierna derecha deformada a la mitad del muslo y una fractura abierta en el tobillo izquierdo. Además tiene una hemorragia significativa, hay aproximadamente 1 litro de sangre en el piso cerca del tobillo. El fondo de conocimientos del proveedor de atención prehospitalaria proviene de varias fuentes, incluidas capacitación inicial, cursos de educación médica continua, protocolos locales, experiencia general y conjunto de destrezas. De nuevo vamos a usar como ejemplo el manejo de la vía aérea. El nivel de conocimiento y experiencia de un proveedor de atención prehospitalaria tiene un impacto significativo en la elección de preferencia. El nivel de comodidad al realizar una destreza depende de la frecuencia con la cual se ha realizado en el pasado. Como proveedor, ustedes pueden considerar el paciente puede mantener su propia vía aérea y si no, qué dispositivos están disponibles y de ellos con cuál se siente más cómodo para trabajar. ¿Cuándo fue la última vez que realizó una intubación? ¿Qué tan cómodo se siente con el laringoscopio? ¿Cómo se siente con la anatomía de la orofaringe? ¿Cuántas veces ha realizado una cricotiroidotomía? ¿En un paciente vivo o incluso en capacitación con un modelo animal? Sin las destrezas y la experiencia adecuadas, el paciente muy probablemente va a estar mejor y el proveedor más cómodo si se elige una vía aérea nasofaringea u orofaringea, además de un dispositivo de ventilación bolsa mascarilla en lugar de una intervención más avanzada como una intubación endotraqueal o una vía aérea quirúrgica como la preferencia a manejar. Vamos de regreso con el ejemplo del paciente en el choque de un solo vehículo. Los proveedores de atención prehospitalaria respondedores han trabajado juntos durante 2 años. Ambos son paramédicos registrados a nivel nacional y su última capacitación de actualización para intubación endotraqueal fue hace 1 año. Un paramédico colocó su último tubo endotraqueal hace 2 meses y su compañero colocó uno hace 1 mes. No están autorizados para utilizar drogas paralizantes para inserción de endotraqueal, pero pueden usar sedación si es necesaria. Fueron capacitados para controlar una hemorragia usando torniquetes y agentes hemostáticos. ¿Cómo su capacitación va a impactar lo que van a hacer para manejar al paciente en el campo? Para responder a esta pregunta vamos a entrar a los protocolos locales. Estos definen qué está autorizado a ser un proveedor de PHTLS en el campo y bajo qué circunstancias.
Aunque dichos protocolos no deben y no pueden describir en forma de receta cómo atender a cada paciente, sí tienen la intención de guiar un abordaje a los pacientes en una forma que sea sistemática y consistente con las mejores prácticas, recursos locales y capacitación. Por ejemplo, en el escenario del choque de un solo vehículo, la inducción con intubación en secuencia rápida puede ser valiosa e indicada en algunas situaciones, pero si el conjunto de destrezas no está incluido en los protocolos locales, los paramédicos no lo van a tener a su disposición. Los protocolos locales con frecuencia son los que dictan cuáles procedimientos y destinos de transporte debe de seleccionar el proveedor. Por ejemplo, pueden indicar movilización espinal o transportar hacia un centro para traumatizados en específico. En cuanto al equipo disponible, la experiencia de un proveedor de atención prehospitalaria no importa si no se tiene disponible el equipo adecuado. El proveedor debe de utilizar el equipo o suministros que están disponibles y a su alcance. Por ejemplo, la sangre puede ser el mejor fluido de reanimación para las víctimas de trauma, pero este no siempre está disponible en el campo. Por lo tanto, el cristaloide puede ser el mejor fluido de reanimación de elección debido a su disponibilidad. Otra consideración es si la hipotensión permisiva podría ser una mejor elección dada la naturaleza de las lesiones del paciente. Este tema en particular se discute con más a detalle en el capítulo de Shock, Fisiología de la Vida y la Muerte, que es precisamente el tercer capítulo de este manual. Vamos a regresar con el paciente en el choque de un solo vehículo. Tenemos el equipo paramédico completo que se revisó al comienzo del recorrido. Incluye tubos endotraqueales, laringoscopios, torniquetes y otro equipo y suministro incluidos en la lista del equipo del Colegio Americano de Cirujanos o del Colegio Americano de Médicos de Emergencia. Los paramédicos tienen todos los medicamentos apropiados, incluidos agentes hemostáticos. Aplican presión manual al tobillo sangrante y son capaces de controlar la hemorragia e inmovilizan el fémur del paciente y lo transportan hacia el centro para traumatizados más cercano. Otro ejemplo es cuando nos encontramos un paciente que no está respirando. El principio es que la vía aérea debe de estar abierta y el oxígeno debe de entregarse a los pulmones. La preferencia elegida depende de los factores de preferencia, es decir, situación, condición del paciente, fondo de conocimientos, protocolos y experiencia, además del equipo disponible. Un espectador en la calle, solo con capacitación en reanimación cardiopulmonar, podría realizar ventilación boca a mascarilla. El proveedor de atención prehospitalaria podría decidir una vía aérea oral y ventilación con un dispositivo bolsa mascarilla. El paramédico podría elegir colocar un tubo endotraqueal o podría elegir que es más adecuado usar un dispositivo tipo bolsa mascarilla con transporte rápido. El médico del ejército en combate podría elegir una cricotiroidotomía o nada en absoluto si el fuego del enemigo es muy intenso. Y el médico en el departamento de emergencias podría elegir medicamentos paralizantes o colocar un tubo endotraqueal guiado con fibra óptica. Ninguna de estas elecciones está equivocada en un punto específico del tiempo para un paciente dado, y si aplicamos esta misma lógica a la inversa, ninguna de estas es correcta durante todo el tiempo. Este concepto de principio y preferencia para la atención del paciente traumatizado tiene su aplicación más notable en la situación de combate en el ejército. Por esta razón, el Comité de Atención Táctica a Víctimas de Combate escribió el componente militar del programa PHTLS. Para el proveedor militar, la situación de escena va a incluir si hay o no hay combate activo, la ubicación del enemigo, la situación táctica, las armas en uso y la protección disponible para proteger a las víctimas. Aunque se hacen modificaciones evidentes en la preferencia para la atención de pacientes en situaciones de combate, existen consideraciones muy similares en el escenario civil. Para los proveedores de apoyo táctico en emergencias médicas y los proveedores de atención prehospitalaria que trabajan en ambientes peligrosos, como escenas de incendio, por ejemplo. En medio de una casa que está completamente envuelta en llamas, un bombero paramédico descubre un paciente tirado. No puede detenerse a revisar los signos básicos de valoración del paciente, como vía aérea o hemodinámica. El primer paso es obviamente retirarlo del peligro inmediato del fuego y solo entonces se va a poder revisar la vía aérea y el pulso. Para el médico militar que potencialmente está involucrado en el combate, el proceso de 3 pasos para el manejo de víctimas desarrollado por el TSSC es atención bajo fuego, es decir, manejo en medio de un combate, atención táctica en el campo, es decir, manejo después de terminado el tiroteo pero todavía existe peligro, y atención táctica de evacuación, que vendría siendo tratamiento de las víctimas una vez controlada la situación y se considera segura. Aunque los principios de atención del paciente no cambian, las preferencias para su atención podrían ser notablemente diferentes debido a uno o más de estos factores. La mayoría de estas diferencias las vamos a ver
una vez que lleguemos al capítulo de manejo de la escena. Con esto damos por terminado el primer video correspondiente al capítulo 2, Principios Dorados, Preferencias y Pensamiento Crítico, y en el próximo video vamos a ver pensamiento crítico, que corresponde a uso del pensamiento crítico para controlar los prejuicios, uso del pensamiento crítico en la toma de decisiones rápida, uso del pensamiento crítico en el análisis de datos, uso del pensamiento crítico a lo largo de las fases de la atención del paciente, y ética, donde vamos a abarcar principios éticos, autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Sin más por el momento, me despido deseándote un buen turno, una buena guardia, y espero verte aquí en el próximo video. No olvides darle clic a la campanita para que te llegue cada una de las notificaciones cada vez que subamos uno de estos capítulos, y suscríbete al canal. La verdad es que con tu apoyo pues seguimos creciendo cada vez más. Visítanos en todas nuestras redes sociales y cualquier cosa estamos en contacto. Mi nombre es Miguel Ángel Robles y te deseo buena guardia.